Bien, estamos aquí. Bueno, aquí esta computadora, la pantalla es un poquito más angosta que la de mi casa, pero bueno, más o menos hace algunos ajustes y juega un poquito con las dimensiones o los tamaños de la pantalla. Chévere. Bueno, aplicamos el comando CLC, como recordarán, de la clase de laboratorio anterior, para limpiar todo lo que aparece en la ventana de trabajo, ¿okay? La ventana de comandos. En la clase anterior, trabajando con Octe, bueno, recordando un poco esa clase pasada, que si quieren también pueden revisar el video del miércoles pasado. Recordarán que esta es la ventana del explorador de archivos. Aquí es donde uno ve todos los archivos que uno ha ido generando. ¿Okay? Aquí no tengo todos los programas que yo he ido generando a lo largo del curso del semestre pasado, porque algunos están en el disco duro de la casa mía. Fíjense que aquí cambia el nombre del usuario porque es el usuario de mi computadora de la oficina. O sea, ¿se acuerdan que el usuario de mi computadora en la casa es Hage, de José Antonio Guevara, ¿no? C user Hage. Aquí es C users UCAP ST, que es el de la computadora donde estoy yo ahorita. Es para que recuerden que es el usuario de la computadora en específico donde se instala el programa. Y aquí en esta carpeta es donde debe estar alojado cualquier archivo. Por ejemplo, los archivos .m que ustedes quieran descargar del aula digital, si ustedes se van al módulo 2, al módulo de la unidad 2, van a ver algunos archivos ahí .m de este tema. Los pueden descargar, pero ¿dónde los van a alojar? No los dejen ahí en la carpeta de descargas de su computadora. Muévanlos a la carpeta que dice aquí. Es más, me voy a ir aquí a una carpeta cualquiera, me voy a ir a la carpeta de, creo que es la carpeta C, usuarios, UCAP ST, y ahí es donde ustedes tienen que alojar, es justamente la carpeta que se ve aquí. ¿Okay? Ahí es donde ustedes tienen que mover cualquier archivo que usted descargue a su computadora, cualquier archivo .m, de extensión .m, o cualquier archivo que usted cree, que usted genere, lo tiene que grabar acá. ¿Ok? Eso tiene que estar claro, primero que nada, es lo que vamos a hacer ahorita, porque ahorita vamos a trabajar con algo nuevo, distinto a lo que se hizo la semana pasada. La semana pasada simplemente lo que hicimos fue jugar un poco solo con la ventana de comando. ¿Para qué? Para de alguna forma ver cómo funciona esto, cómo operar con variables simples, con vectores, con matrices. Ahora vamos a la siguiente parte, que es donde vamos a poder sacarle mayor provecho al programa, que es en el tema del editor. ¿Ok? Aquí recuerden que en el espacio de trabajo, es lo que se define como espacio de trabajo, aquí es donde uno va a ver las características de las variables que uno vaya generando. Recuerden que las variables no hace falta declararlas, es decir, la declaración simplemente es creando la variable y asignándole un valor inicial, cualquier valor inicial. Ya con eso ya la variable queda completamente definida. ¿Por qué? Porque la sintaxis de este programa está orientada a números. En forma mucho más concreta a matrices, porque inclusive toma en cuenta la dimensión del número, ¿ok? O la dimensión de la variable. Y esto, bueno, este es el historial de comandos, ¿ok? Ahorita le vamos a sacar provecho a esto. ¿Bien? Bueno, tenemos aquí entonces esta ventana. Ahorita vamos a trabajar es con la ventana editor. Si alguno de ustedes está trabajando, tiene abierto el Octave, bueno, váyanse a la pestaña de editor, que por supuesto en cada computadora cambia un poquito la posición. A veces está al lado de la ventana de comando, a veces está después, todo depende. Lo importante es busquen la pestaña de editor y hacen clic allí. Vamos a programar ahorita a ver, vamos a hacer de una vez el método de bisección, pues, una vez para que vean más o menos cómo son las estructuras de los bucles. Vamos a hacer el método de bisección, pero guiándonos con este diagrama de flujo. Vamos a hacerlo con un do until, ¿okay? Es decir, hacer hasta que esto se haga verdadero, hasta que la diferencia de valores entre xp y xa en una iteración dada sea menor que un epsilon fijado. Por supuesto, tenemos que al inicio del código, tenemos que de alguna forma darle ingreso a los valores iniciales, que son el valor inicial de x sub a, x sub b y el epsilon. Vamos a hacerlo de una vez acá. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace aquí? Uno escribe. Fíjense que no hace falta, vuelvo y repito, no hace falta declarar variables. A veces uno tiene en la sintaxis de algunos lenguajes de programación, uno tiene que primero arrancar por eso, por definir variables. Aquí no. Simplemente uno ya arranca con la entrada de datos.
Ya con la entrada de datos, ya la variable queda automáticamente definida cuando la variable depende de datos externos, datos que tiene que suministrar el usuario. La forma es la siguiente. Vamos a definir una variable XA. Fíjense que estoy reservando las letras mayúsculas para variables personales. Podemos usar letras minúsculas también, pero si usamos letras minúsculas hay que tener mucho cuidado de que no se confundan o que no redunden con el nombre o los términos o la sintaxis que utiliza Octave o las librerías de funciones, biblioteca de funciones de Octave, porque este lenguaje, primero, es susceptible a las minúsculas y las mayúsculas. ¿Ok? Por otro lado, todo lo que está definido en Octave es en letras minúsculas, bien sea funciones, palabras especiales, constantes, etc. Todo eso está definido en letras minúsculas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de las letras minúsculas porque podemos entrar en algún tipo de conflicto, ¿ok? Interno con el programa y te puede arrojar algún tipo de error. Yo aconsejo el uso de las letras mayúsculas más que todo en la mayoría de los casos cuando queremos definir variables personales, variables privadas, variables de nosotros, ¿okay? Variables distintas a las del programa. Vamos a usar x sub a, x sub e, vamos a definirlo con letras mayúsculas entonces. Y vamos a escribir la siguiente función. Input. Con el input abrimos apóstrofes, ¿verdad? Y colocamos una etiqueta. Dice que todo lo que las cadenas de caracteres dentro en la sintaxis de este programa se identifican con cualquier arreglo, que cualquier cadena de carácter o carácter que esté encerrado entre apóstrofes. En algunos lenguajes de programación, en vez de apóstrofes se coloca comillas. En este caso, el que me permite identificar si algo es una cadena de caracteres es el apóstrofe. De hecho, se nota se coloca como un colorcito de color así, entre naranja, ocre, algo así. Colocamos XA, dos puntos. Simplemente es como una especie de etiqueta que permite que cuando se vaya a ejecutar el programa, va a facilitar a que el usuario sepa cuál es la variable que tenemos que ingresar. Te va a aparecer ingrese XA o según lo que aparezca en esto. ¿Okay? Listo. Hacemos lo mismo para XB. ¿Okay? Y después hacemos lo mismo para epsilon. Fíjense, si yo escribo EP, bueno, lo que pasa es que aquí no está activado una función que tiene en esta computadora, no sé por qué no se activó, en la de mi casa sí. A medida que uno va escribiendo cosas, el programa tiene como una especie de predictor inteligente, te va prediciendo cuáles son las constantes o las variables, después juego un poco con eso. Pero a veces si uno coloca EPS de epsilon, se puede confundir con una variable que ya existe aquí en la computadora. Por ejemplo, si yo escribo aquí EPS, vamos a ver si sale la versión. Ya es una constante. Esta constante que representa el epsilon de la computadora. Fíjense que es un número bastante pequeño. Es 2.2204 por 10 a la menos 16. ¿Qué representa el epsilon? Es una constante. El epsilon de la computadora, los de informática lo deben saber. Es simplemente la distancia entre el primer número que puede representar la computadora con su capacidad de memoria y el siguiente número. ¿Ok? El siguiente número. Simplemente ese es el epsilon. Y de alguna forma es una medida de la capacidad de memoria que tiene. Mientras más pequeño sea el epsilon, significa que es capaz de representar más números reales. Porque, como recordarán, la computadora no puede decir cuáles son todos los números reales, porque los números reales son infinitos. La computadora está sujeta solo a representar solo ciertos números reales. ¿Ok? Y una medida de esa capacidad que tiene la computadora de representar los números reales es el ancho, ¿okay? El epsilon de la computadora. Mientras más pequeño es el epsilon, más números reales puede ella representar o mostrar con su capacidad de memoria. Okay, vamos a ver qué nos dice aquí que tengo algo en el chat. En mi caso no está tomando los inputs. Ajá. ¿Cómo que no está tomando los inputs? No, si quieres prende el micrófono y se lee. Profe, es que yo estaba repitiendo lo que usted estaba haciendo en Octave, pero yo descargué una versión anterior porque no me agarraba antes. Entonces, lo estoy escribiendo exactamente lo mismo que usted tiene, pero al colocarlos iguales,
no agarra el color. Y después entonces cuando coloco los apóstrofes, tampoco se coloca rojo ni nada de eso. Entonces cuando ya le doy a Enter, me sale como XA, dos punticos igual a, o sea, no está pasando lo mismo que en su pantalla. No sé si es la versión o es que, no sé. Vamos a ver, ya va. Vamos a hacer algo bien simpático. Voy a dejar de compartir la pantalla. Trata de compartir tu pantalla, ¿sí? Para ver rapidito qué está pasando. Tienes la opción. Tienes la Dice que el opción. anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla para los participantes. Sí. Déjame ver entonces, a ver. Un participante puede compartir a la vez. Vamos a ver si con esto funciona. A ver, ahora sí puedes. Ajá. Dale, pues. Aquí sí ve que... Pero es que tú estás metida en la ventana de comando, no en el editor. ¿Cómo así? A ver, tú ves aquí, a ver, fíjate, estás en la, donde dice Command Window. Fíjate abajo que tú tienes unas pestañitas, Command Window, Editor y Documentation. ¿Lo ves? Abajo, Abajo abajo, aquí. ajá. Tú tienes que escribir, es en el editor. Dale clic al editor. ¿Qué cosa? Y ahí es donde usted tiene que escribir el programa. ¿Lo viste? Sí, ya ahorita sí. Eso era, eso era. Bueno, Gracias. a la orden, a la orden. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Tienen que estar muy pendientes de dónde escriben su comando. Es en el editor, no en la ventana. En la ventana de comando trabajan solo como si fuese una calculadora. En el editor es donde ustedes van a crear sus archivos ejecutables. ¿Ok? Chévere, porfa, no te salgas de la reunión, hija. No, no, es que estoy intentando quitar la cámara, pero no sé. Es abajo. Abajo donde, cuando tú te vas abajo, donde dice, donde tiene el botoncito verde de compartir pantalla, lo desactivas. Abajo de tu ventana de Zoom. Es que yo lo tengo arriba. Bueno, búscalo arriba. Es un botoncito verde. No, vale, estoy pasada. Bueno, déjame ver si puedo ¿Ya? yo. A ver, me imagino, déjame ver si puedo yo más bien meterme yo. Una pregunta, ya ¿se ve mi pantalla ahora? Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, listo, ya me metí yo aquí. Bueno, entonces ya aclarada la duda, fíjense que entonces en la ventana de editor es donde ustedes hacen eso, no en la ventana de comando. La ventana de comando es simplemente trabajar como si fuese una gran supercalculadora. De hecho, Profe, disculpe, Yo pero sigo yo viendo la no veo ventana y todavía. sale. dice ley, por Ahora favor, sí, ahora sí. Ya vemos la de usted, profe. chévere. Sí, bueno, por si acaso, si de repente es necesario volver a compartir pantalla con alguna duda que surja por allí. Si alguien tiene dudas o le sale algún mensaje de error mientras desarrollamos el programa, por favor, no le den clic, no cierren la ventana de error, ni tampoco limpien la ventana de comando, porque dependiendo del mensaje de error, uno puede sacar información y deducir. Yo como profesor puedo de alguna forma deducir cuál es el origen del problema. Si alguien quiere reportarme algún error, haga una captura de pantalla o yo le doy el acceso para que comparta su pantalla con nosotros a través de la videoconferencia para entre todos ver qué está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tienen que compartir pantalla, recuerden que tienen que buscar el botoncito verde que es el que te permite compartir pantalla. ¿Bien? Bueno, continuamos. Yo me había quedado en que hay que tener cuidado con ciertas variables si uno las escribe en letras minúsculas, porque se puede confundir con algunos parámetros. Por ejemplo, el épsilon, que es una letra griega, por supuesto, uno busca representarla con letras que se parezcan un poco a cómo suena, ¿verdad? Pero tengan cuidado de utilizar letras minúsculas porque se puede confundir con esta constante de la computadora. Entonces, bueno, sigamos con nuestro criterio de utilizar letras mayúsculas. En este caso voy a colocarle EP. Y eso es el épsilon en este caso, no de la computadora, sino el épsilon del método de disección. Igualito, metemos nuestro input.
colocamos aquí EP. Bien. Ok, ya con esto hemos cubierto esta primera parte del diagrama de flujo. Ahora vamos a arrancar con lo que es la definición del bucle. El bucle, la estructura del bucle va a ser bien sencilla. Vamos a escribir do. Y más abajo, fíjense que sería, aquí ya lo tiene predeterminado a do until. ¿Ok? Al lado del do no se coloca nada. No se coloca absolutamente nada. Es decir, todas las operaciones repetitivas o instrucciones repetitivas se colocan en la línea intermedia. ¿Ok? Y al lado del until es donde uno sí va a colocar algo. ¿Qué es lo que uno coloca al lado del until? Al lado del until uno va a colocar es el criterio de parada. ¿Ok? Que va a ser una operación de este tipo comparativa. Comparar esto con esto. Vamos a escribir de una vez el criterio de parada aquí. Fíjense que qué ecuación tenemos que escribir acá. Sería el valor absoluto de la diferencia de x sub b menos x sub a. O la diferencia entre x sub e y x sub a. Menor que el epsilon, el valor almacenado en la variable epsilon. Estas barras de valor absoluto se representan, ¿ok? Tienen su equivalente en la sintaxis de este programa en la librería de funciones mediante la función ABS, valor absoluto. Fíjense si, por ejemplo, me voy a la ventana de comando. Esta es ventana de comando. Si yo escribo, por ejemplo, ABS de menos 5, fíjense lo que me devuelve el programa, el valor absoluto de ese número negativo. Entonces podemos también utilizarlo acá. ABS, pero en este caso con valores contenidos o almacenados en estas variables. XB, recuerden usar las mismas letras mayúsculas. El programa, un error típico que cometen los estudiantes cuando programan en Octave y en cualquier lenguaje que sea susceptible al tema de las mayúsculas y las minúsculas es que a veces primero definen las variables con letras mayúsculas y después en algún momento se les olvida que era en mayúscula y después me colocan una X mayúscula y una B minúscula o todo minúsculo. Y entonces, por supuesto, ahí ya empiezan los errores, porque entonces si, no es lo mismo la variable definida con variables mayúsculas que de repente con alguna letra minúscula o ambas minúsculas. Son dos variables completamente distintas. De hecho, les va a arrojar un error de que la variable no está definida, porque si no tienen ese valor asignado previamente a esa variable con letra minúscula, ahí ya empiezan a tener problemas. Bien, ya tenemos el 50% de la relación ya representada acá. El otro 50% es el signo menor que y la variable epsilon. Menor que EP. Listo, ya tenemos el do y el until. Ahora vamos a escribir las operaciones repetitivas que van dentro de este bucle. ¿Cuáles son las operaciones repetitivas? Primero, el cálculo del valor que va en la variable x sub n. Entonces escribimos xn. Profe, disculpa. Sí, aló. ¿A qué teclas le dio para poner el menor que? Bueno, mire, depende de la configuración de su teclado. Si su configuración de teclado es español o español Latinoamérica, español Venezuela, etcétera, la tecla menor que o mayor que debería estar a la izquierda de la Z, de la tecla de la Z, ¿sí? Debería estar ahí Ok, entre listo. entre Gracias. el Shift y el Z. Si de lo contrario su teclado está en configuración en inglés, entonces tiene que irse a donde normalmente uno encuentra la coma o el punto y coma y el punto y dos puntos. ¿Ok? Tiene que estar muy pendiente de ese tipo de cosas. Chequeen la configuración regional del teclado. ¿Ok? Eso puede pasar. Continuamos. Entonces viene, la primera operación repetitiva es XM. Después, ¿qué sigue? El cálculo de fm y x, perdón, f evaluado en x sub m y f evaluado en x sub a. Aquí tenemos, bueno, vamos a hacer la operación x sub m va a ser igual a qué cosa. Abrimos paréntesis y es el punto medio del intervalo x sub a, x sub b, y es esta fórmula que todos conocemos de cálculo 1. Y remato, fíjense que yo siempre estoy rematando con punto y coma, cada línea de comando. El punto y coma, ¿para qué me sirve? Para evitar que me arroje estos resultados. Es como que si, por ejemplo, yo aquí agarro y escribo a igual 2, o mejor dicho, a la variable a le voy a asignar valor 2, ¿verdad? Fíjense que cuando no le pongo punto y coma, me muestra el resultado acá y se crea la variable a aquí. Pero supongamos que ahora yo no quiero que valga, no quiero que me esté mostrando a cada rato en la ventana de comando el resultado, el valor almacenado en la variable. Escribo
un nuevo valor de A, por ejemplo, 3, y remato con punto y coma. Fíjense que esta vez no me muestra nada, el punto y coma omite la acción de mostrar el valor asignado a la variable, pero eso no quiere decir que ese valor no exista. Aquí está. Antes valía 2, ahora vale 3. Es lo mismo que sucede cuando uno programa en la computadora, cuando uno programa o creas el programa para tu aplicación ejecutable. Cuando tú rematas con punto y coma, lo que vas a garantizar es que cuando se ejecuta el programa no te esté botando a cada rato, no te esté mostrando a cada rato los valores que se asignan a estas variables. Más aún cuando estamos haciendo tareas repetitivas, porque vamos a tener diferentes, como 20 versiones de un X sub M, 20 versiones de un X sub A y 20 versiones de X sub B, y por supuesto, si no le pones el punto y coma, ¿qué va a suceder? O sea, el programa va a funcionar igualito, pero te va a generar la incomodidad de que tú vas a ver todas las versiones aquí y te las vas a botar aquí en la ventana de comando. Te va a saturar la ventana de comando con varios valores que no te aportan nada realmente. A uno lo que le importa es ver el valor, los valores iniciales y los valores finales. Los valores intermedios realmente no interesan. Entonces, para evitar que te sature la ventana de comando con los valores intermedios que se generan durante las iteraciones, es mejor rematar las líneas de comando con puntos y comas. Así de simple. Es para eso el punto y coma simplemente. Simplemente para omitir que el programa muestre el valor asignado a la variable. Porque paso es redundante, porque entonces ya uno sabe cuál es el valor que estás asignándole al escribirlo acá o escribirlo en el programa. E igual te lo va a mostrar. Entonces, para evitar esa redundancia, uno le coloca el punto y coma al final de cada. Y eso, por supuesto, se hace el punto y coma solo en las líneas de comandos donde hay un igual, o dicho de otro modo, donde ocurre una operación de asignación, que es lo que representan estos signos de igual. ¿Okay? En las operaciones de comparación, o en otras palabras como el do, el until, no hace falta colocar el punto y coma porque no arroja, no te va a mostrar nada, no va a haber redundancia allí en eso. ¿Okay? Bien, ya tenemos la primera línea. La siguiente línea sería evaluar el valor de la función en xm y en xa. ¿Qué función vamos a evaluar? Vamos a evaluar la misma función del ejemplo. En este caso, exponencial de x. Vamos a hacerle zoom, exponencial de x menos 3x. Vamos a hacerlo aquí. La siguiente línea. Una pregunta. Sí, adelante. Profe, cuando yo escribo todo esto en el editor en Octave, a mí no me aparece lo de comilla, XA igual, no me aparece en amarillo, o sea, como que siento que no está haciendo el mismo efecto. A ver, ¿quién es la persona que pregunta? ¿Y se lee o es otra persona? Es otra persona, es A ver, Ana Karina. Ok, Ana Karina. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Es que vamos a dejar de compartir la pantalla para que compartas tú a ver dónde estás situado. A ver, comparte tú la pantalla. ¿Están viendo? Sí. Es que no estás utilizando apóstrofe, estás usando tilde. Es distinto. Es que tengo un problema con el teclado serio, sin importar de cuánto, o sea, si cambio el idioma del teclado, tengo un Ajá. Lo que problema pasa es que fuerte. el apóstrofe, si estás en teclado en inglés, ¿ok? El apóstrofe está situado, no recuerdo ahorita, exacto, ajá, el apóstrofe cuando, ojo, dice ley, eso es correcto, el apóstrofe está al lado del cero, cuando el teclado está en configuración en español. Prueba a ver si está en configuración en español, ¿ok? Si está en configuración en español, el apóstrofe lo tienes al lado del cero, Ana Karina. Ya lo encontraste, ese es. Sí, lo encontré, es verdad. Eso es. O sea, por lo menos los menor que y mayor que, yo no los puedo poner, generalmente los busco en internet y lo que hago es copiarlos y pegarlos. No Ok. sé si es que están en un lugar súper Bueno, escondido, fíjate, pero nunca los consigo. oye, no recuerdo yo, eso a mí siempre se me olvida también. Yo sé que es Alt 64 o Alt 62 o Alt 63, uno de esos, pero eso está ahí en internet, uno lo busca por internet, o de repente alguno de nuestros compañeros aquí en el chat, si se recuerda clarito dónde es que se encuentra eso, para aquellos que tengan el teclado en inglés, simplemente lo que hay que hacer es escribir Alt y un número, ¿ok? Seguido de 2 números, y ahí te va a botar
el signo menos o el signo más. O si estás en teclado en inglés, simplemente lo que tienes que hacer es escribir Shift, oprimir Shift y la tecla de la coma o la tecla del punto. Y te va a convertir eso en menor o mayor que, ¿ok? Si tienes el teclado en inglés. Si el teclado está en español, bueno, simplemente la tecla del mayor que o menor que está al lado de la Z, a la izquierda de la Z. Bueno, profe, lo tengo aquí, pero no sé si están viendo. ¿No? No lo sé. No, los teclados no los podemos ver. No, o sea, donde yo lo configuro aquí en la esquinita, no sé si están viéndolo. Ah, no. No se ve. Ya va. Bueno, pero de todas maneras ya tú sabes lo que tienes Sí, que no hacer. importa, lo que yo sé es que ya entendí. Fino. Gracias. Perfecto, sí, para ir avanzando, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, por favor, deja de compartir la pantalla para entonces proseguir donde nos quedamos. Gracias. Continúo entonces. Bien, entonces tienen que estar atentos a esos detallitos. El apóstrofe a veces suele confundirse con la tilde, ese es un error típico, suele pasar. Hay que estar muy pendientes. Tienen que estar pendientes de cómo está configurado su teclado. ¿Ok? Eso es muy importante. Bien, la siguiente cosa que vamos a programar es la función. Vamos a trabajar con esta función exponencial de x menos 3x. La primera forma en que lo vamos a hacer es escribiendo acá, por ejemplo, f de a o fa, que sería el valor de la función evaluada en xa. Es un nombre que le ponemos. Y ponemos función exponencial. Fíjense que hay dos formas de escribir la función exponencial. Yo les había mencionado que en el programa existe el número de Euler, ¿cierto? Entonces uno puede de repente agarrar y escribir exponencial, potencia al cuadrado. Eso simplemente es exponencial de 2 o exponencial de 3. O en general, si yo escribo x igual 0.265 y después escribo exponencial de x, me devuelve ese resultado. ¿Lo ven? Pero esa es una forma. La otra forma es a través de una función que existe en la librería de funciones, ¿ok? Y creo que ese nombre se lo copiaron todos los lenguajes de programación posibles. Es la función exponencial de x. Es decir, uno puede agarrar y escribir exp y en el argumento de esa función uno coloca, por ejemplo, exponencial de 2, exponencial de 1, y es el número de Euler. ¿Lo ven? Exponencial de x, que es la x que está aquí almacenada aquí en este momento en la computadora. ¿Lo ven? Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Okay? Es válido. Podemos trabajar con cualquiera de las dos. Eso no hay ningún problema. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la función. Vamos a trabajar con la función exponencial. Exponencial, x evaluado de x de a menos 3 por x de a. Y después hacemos lo mismo, pero para la función xn. Y el tiempo pasa volando. Cualquier cosa, bueno, le damos, o si de repente nos, falta rematar la clase con algo, bueno, podemos hacer una última sesión de 10 minuticos para llegar por lo menos hasta las 11:40, 11:50, considerando que arranca un poquito tarde. ¿Ok? Entonces ponemos aquí m, porque estamos ahora evaluando la función en el punto medio, ¿verdad? Listo. Con estos tres pasos nos regresamos a nuestro diagrama de flujo y ya tenemos este paso ya cubierto. ¿Qué vendría ahora? Hay que evaluar el bolsano en el intervalo o en el subintervalo que es comprendido entre x sub a y x sub m, el primer subintervalo, pues, de esa partición que uno hace. Cuando uno parte a la mitad, es en partes iguales el intervalo inicial, o el intervalo enésimo, dependiendo de en qué iteración nos encontremos. Ajá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto se hace con una estructura condicional, es decir, con un if. ¿Se acuerdan de los if, no? If tal cosa, entonces, si es verdadero, se hace algo. Si es falso, se hace otra cosa. Hay un else por ahí atravesado y después hay que colocar un en if. Ok, todo if debe tener un en. Si le falta el en, el if está abierto y te va a arrojar un error. Este tipo de reglas así de estructuras de programación cuando son estructuras de tipo condicionales. Recuérdense de eso. Entonces, bueno, tenemos que definir un if dentro del do. Esto es lo que a veces en jerga de computación se dice un if anidado dentro de un bucle. If. El if siempre va acompañado de una ecuación o de una inecuación, lo que sea, donde se hace, que tiene como propósito comparar
para determinar si la comparación da verdadero o da falso, se ejecuta una u otra tarea, dependiendo de si da verdadero o falso. Bueno, colocamos aquí esto. De hecho, se parecen mucho a el until. En este sentido, guardan la misma relación, porque tanto el if como el until, como el do until, van a tener un conjunto de tareas o acciones, ¿okay?, que van a estar sujetas a si se cumple o no un criterio, que normalmente ese criterio se expresa en términos de una comparación, una ecuación comparativa. Entonces vamos a colocar la ecuación comparativa. ¿Cuál sería? La ecuación del Bolzano. FA por Fm, es decir, el valor almacenado en FA por el valor almacenado en Fm, ¿verdad? Menor o igual, aquí vamos a ver si me funciona mi tecla de menor o igual aquí, eso sería menor o igual que 0. Típico error que a veces se comete aquí escribiendo este programa es que a veces la gente, por la prisa o por la presbicia o por el astigmatismo, confunden la tecla 0 con la tecla O, porque por desgracia las teclas están pegaditas, una está encima de la otra. A mí me pasa porque de paso yo tengo astigmatismo con hipermetropía. Cuando ya se me vence la fórmula de los lentes, de paso ya me está dando presbicia, entonces a veces pongo la letra O. Y entonces estoy comparando un número con una letra y me sale un error aquí. Pero bueno, para aquellos que son cegatos, bueno, ya saben que si eso sucede es porque confundieron la O con el 0. Están pegaditos. Entonces, bueno, arrancamos nuestra estructura condicional, el if. Fíjense que ya en esta versión que tengo aquí instalado del Octet, la versión que tengo en la computadora de mi casa es más viejita, entonces no me muestra esto. Las versiones más recientes ya de alguna forma tratan de ser como más amigables con el usuario y ya de alguna forma ya te dicen que todo if tiene un end if. ¿Ok? Eso ya es bastante amigable. Wow, tengo 10 mensajes aquí de chat. No le he prestado atención al chat. Vamos a ver qué me dicen acá. Ah, mira, Ana Karina, no sé si ya tú viste acá. Al 62 y al 60. Muchas gracias, José Tocayo. Sí, profe, ya vi. Gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios hacen eso. Si no, bueno, la versión que yo tengo en la casa es la que yo instalé desde el 2016 y yo tenía que estar pendiente yo solito de este tipo de cosas. Está bien, sí, este es mucho más amigable porque la computadora que yo tenía en la oficina se me murió hace como un año antes de la pandemia y tuvimos que instalar un nuevo disco duro aquí en mi perolita de aquí de la oficina y bueno, tuve que instalar nuevamente el Octet. Yo tengo el Octet del año pasado versus el Octet de mi computadora de la casa que es de hace 5 o 6 años atrás. Entonces, bueno, a veces me sorprende un poco que salgan estas cosas, pero es por eso, es por la versión. Debería actualizar la versión de mi Octet de la casa, del Octet que tengo en mi casa. Bueno, continuamos. Aquí, entonces, ¿qué vendrían? Las tareas. ¿Cuáles son las tareas o acciones que tengo que hacer dependiendo si esto da verdadero o falso? Si esto da verdadero, el valor almacenado en la variable x sub n se lo asigno a la variable x sub. Eso es lo que representa en pseudocódigo o diagramas de flujo la flechita que va de derecha a izquierda, porque es justamente la acción que ocurre una transferencia. Lo que en el lenguaje o en la sintaxis de la computadora representa el igual, en pseudocódigo es esta flechita, es trasladar lo que tienes aquí a lo que tienes acá. ¿Okay? Lo que tienes a la derecha del igual se lo traslada a la izquierda del igual, es lo mismo. Entonces lo que hay que escribir es simplemente a xb se le asigna, que es lo que representa el signo de igualdad, lo que tienes almacenado en xn. Como es una operación de asignación, le pongo el punto y coma. Si lo que está aquí me da falso, entonces tengo que meterle un else. Es lo que en castellano significa si no. Entonces, si esto da falso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es el no. Lo que está en xm se lo asigno a xa. Vamos para acá. xa, xm. Como es una asignación, punto y coma. Y listo. Esta es pues las tareas repetitivas que se van a ir realizando. Cuando esto se realiza, te sales si alguna de estas dos cosas ocurre, te sales de la estructura condicional y pasamos entonces a evaluar el criterio de parada. Es lo que significa, si alguna de estas dos se ejecuta, te regresa al criterio de parada y vuelves a evaluar. Si te da verdadero, entonces te sales. Si te da falso, repites todo el procedimiento que está aquí, que son justamente lo que está representado entre la línea 5
y la línea 12. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si esto da verdadero? Si en algún momento dado ya esta relación da verdadero, que es lo que se ve aquí, te sales del bucle. ¿Cómo se representa eso en la sintaxis del programa? Bueno, escribes ya fuera del bucle. El bucle en la sintaxis del programa está comprendido entre la línea 4 y la línea 13. Cualquier cosa que se escriba después de la línea 13, o mejor dicho, a partir de la línea 14, son tareas que se hacen ya fuera del bucle. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál sería la tarea fuera del bucle? Una vez que ya el programa se sale del bucle. Me quedan 2 minutos. Habría que definir una nueva variable XR y asignarle el valor de XM, el último XM alcanzado. Definimos XR, último XM alcanzado. Profe, una pregunta rápida. Rápido. Se va a burlar, pero es que le di No, por yo no me accidente en vez de burlo. darle Bueno, sí, pero alt. me burlo callado la boca. Bueno, sí, burlese, ya no importa. Le di control en vez de alt y como que se me eliminó todo lo que decía, o sea, todo este pedazo en blanco donde sale el editor. Ay, mija, no sé, me quedan 2 minutos. Lo vemos en la última parte. No sé, ahorita vemos eso. Si quieres Me una da un poco de captura de pena con los de pantalla. informática aquí presentes, pero bueno. No, bueno, ellos son bastante tolerantes y pacientes, no te creas. Bueno, vamos a ver. Eso, gracias, Di Pietro. Bueno, vamos a tratar de cerrar esto rapidito. Me queda 1 minuto con 36. Me va a botar el Zoom, pero quiero por lo menos terminar de escribir esto. Bueno, no, la última parte sí hay que dedicarle detalle porque es el printf. El printf es un poquito complejo. Vamos a salirnos rapidito y nos volvemos a ver en breves instantes en la última parte, la última sesión de la clase, ¿sí? Para cerrar este algoritmo, hacer pruebas y contrastar con el resultado obtenido de forma tabular, ¿de acuerdo? Bien, no se vayan, por favor, no se pierdan, nos vemos en breves instantes, ¿ok? Voy a salir y vuelvo a entrar.